El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:20 en la mañana. Hace minutos dialogamos con Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de la Revolución Ciudadana, y hicimos una valoración de la situación legislativa, cómo cerró el año en la Asamblea Nacional. Juan Cristóbal Lloret tuvo una postura crítica sobre el funcionamiento del Parlamento ecuatoriano y obviamente su proyección de cara a 2020. Le planteó la misma inquietud a Patricio Donoso Chiriboga, asambleísta del movimiento Creo por Pichincha y segundo vicepresidente del Parlamento ecuatoriano. Bienvenido, parlamentario, buenos días. Muchísimas gracias, Fabricio, por la invitación. Un gusto estar aquí y, por supuesto, hacer un balance rápido del año 2019. Y voy directo a su inquietud periodística, Fabricio. En estos 7 meses y medio se han logrado muchas cosas, se han aprobado muchas buenas leyes, reformas al COIP, reformas al Código de Democracia a fin de tener un proceso electoral y procesos electorales a futuro mucho más democráticos. Queda pendiente el COS, el Código Orgánico de la Salud. Se aprobó la ley tributaria de urgencia económica, obviamente la proforma de alguna manera. Se trataron temas ayer, logramos aprobar por primera vez, creo que en Latinoamérica, una ley inherente a los desaparecidos, lo cual es una ley muy sensible y está bien que lo hayamos aprobado. Creo que el balance tiene sus fallas sin duda, pero es más positivo que negativo. ¿Cuáles han sido las fallas? Empecemos por ahí. No haber tratado una reforma al Código Laboral. Esa es la tarea pendiente mayor, aun cuando el gobierno quedó en el remitir. Y no lo hizo, ¿no? Y no lo hizo, pero yo creo que desde la Asamblea pudimos haber hecho algo. Yo planteé el debatir el trabajo por horas, recordará Fabricio, porque no hay derecho que existan 5 millones de ecuatorianos desempleados, subempleados o en la informalidad, y que cada año se incorporen al mercado laboral 82,000 jóvenes y no haya respuestas para ellos. Ustedes mismos como medios de comunicación muchas veces, sobre todo los impresos, mencionan que se requiere para tal o cual puesto alguien que tenga máximo 30 años de edad, 10 años de experiencia. Es una cosa muy seria, muy grave. Y yo he planteado que debatamos el trabajar por horas. ¿Por qué no, Fabricio? Yo lo hice cuando joven, sigo siéndolo, pero ¿por qué no tratar el que por horas se pueda trabajar y estudiar al mismo tiempo? Yo lo hice. ¿Y sabe qué procuraría esto, mi estimado Fabricio? Uno, ese ciudadano, ese joven ganaría dinero. ¿Por qué no? Algo de dinero, hasta para invitar a su novia al cine. Ganaría algo que es mucho más importante, dignidad. Y 3, algo aún mucho más importante, la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Pero algunos líderes sindicales se han negado en el sentido de que manifiestan que queremos precarizar el trabajo. Todo lo contrario, yo les invito a ellos a que dejen de preocuparse solamente de los derechos de los trabajadores y empiecen a preocuparse de los derechos de los no trabajadores. Pero ¿no será que esas preocupaciones del sector sindical, que son legítimas, tienen que ver con los propios errores de un segmento del sector empresarial en el pasado, es que, no me que sí se precarizó? Es que no me parecen muy legítimas. ¿Por qué? Porque hay que preocuparse de los no trabajadores. Hay que preocuparse también de los no trabajadores, Fabricio. Y aquellos que fueron precarizados en el pasado. Hay 5, bueno, pues hagamos una reforma en ese sentido, a que no se precarice nunca, no en el pasado, ni en el presente, peor en el futuro. Que ¿Pero no usted está consciente que hubo precarización laboral? No. ¿Usted no coincide con eso? En alguna medida debe haber habido abusos, por supuesto que sí. Hubo abusos de la tercerización y la intermediación laboral antes. Sí, pero ahí suelo dar un ejemplo que espero que la opinión pública pues lo capte. Cuando usted se pasa un semáforo en rojo, mi estimado Fabricio, no hay que tumbar el semáforo. Lo que hay que hacer es castigar al que se pasó el semáforo en rojo. Si alguien abusó en la tercerización, como usted bien lo menciona, castiguen a esa persona, pero no eliminen el sistema, porque ese sistema funciona en el mundo entero. ¿Usted cree que nos fuimos al extremo pero claro, con la eliminación de la tercerización laboral? Verá, en el mundo entero funciona la tercerización. Es más, aquí funciona la tercerización. La externalización le llaman ahora, ¿no? Sí, claro, le cambian de nombre y san 1, 2, 3 salvados todos. No es así. Si ha habido abusos, repito. Si alguien se pasa el semáforo en rojo, no tumben el semáforo, castiguen al que se pasó el semáforo en rojo. Pero la solución en el Ecuador es, señores, eliminamos un sistema que en otros lados sí funciona. Dígame usted, Fabricio, yo no soy el periodista que entrevista, pero a manera de respuesta,
¿Por qué en otros países sí funciona y aquí no? ¿Que tenemos algún problema? ¿Por qué no funciona aquí? Porque cometemos el error de tumbar el semáforo en vez de castigar al que se pasó el semáforo. Y el mea culpa del otro sector, o sea, no solamente le echemos la culpa al Estado, y el sector privado que también ha cometido errores. Así es, todos cometemos Usted ha sido errores. parte del sector privado, por eso le planteo esa inquietud. Ha sido dirigente gremial. Ha habido errores en el sector privado. Pero claro, y también en el otro sector, en el político. No, de acuerdo, por eso le digo, sí, pero, son sectores, son errores compartidos. Sí, pero no nos desviemos, vamos a lo que yo manifesté con respecto a los líderes sindicales que cometen el error de decir que queremos precarizar el trabajo. No, Fabricio, no queremos precarizar. Ellos ya deberían preocuparse de los derechos de los no trabajadores, porque qué lindo preocuparse de los derechos de los trabajadores, que está bien, sin duda alguna, pero ya basta, pues preocupémonos de los que no tienen empleo. Mire, Fabricio, asústese un poquito pues, conmigo, hay 5 millones de ecuatorianos sin empleo, por Dios, no es broma, es cierto. A lo largo del año lo he venido mencionando, lo hemos venido mencionando aquí. Yo sé, y por eso lo digo, 5 millones de ecuatorianos sin empleo, y hay gente que dice, no debatamos el trabajo por horas, eso podría ser la solución para que se gane experiencia. Habría que reformar la Constitución. Y hagámoslo. Pero háganlo. Pero, claro, pero no lo debaten. Bueno, pero es que, están concentrados en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí o no? Pero Fabricio, acabo de decirle que claro, yo sí he planteado esto, y cuando usted me pregunta ¿qué cosas quedaron pendientes? Le menciono con claridad absoluta, porque soy honesto intelectualmente en decirle que esa es una tarea pendiente, pero que yo sí lo he mencionado en múltiples ocasiones. Hay que hacerlo, por supuesto, esa es una de las tareas pendientes, respondiendo a su inquietud periodística. Por supuesto que está pendiente y hay que hacerlo. Ojalá otros bloques legislativos, ojalá los dirigentes sindicales no vayan a la asamblea a decir, estos precarizadores, no es así, están equivocados. No queremos precarizar nada. Al revés, queremos que tengan posibilidades de trabajo. Y voy a mencionar algo que quizás algunos se asusten, pero hay que darle facilidades al sector empresarial para contratar más gente. De eso se trata, hay que darle chance a que contrate más gente. Mire, el 92% del empleo lo genera el sector privado. Y hay algunos que hablan mal del sector empresarial cuando ese es el sector, bien entendido, ¿no? Porque hay de los buenos y los malos. Somos los que damos empleo. Entonces faciliten el trabajo a que los emprendedores contraten más empleo, a que haya más emprendimientos, a que se firmen acuerdos comerciales con Estados Unidos, a que vengan inversiones, a generar seguridad jurídica, para que haya nuevos emprendimientos y nuevas plazas de trabajo. Asambleísta Patricio Donoso, de cara al 14 de mayo de este año, para la renovación de autoridades de la Asamblea Nacional, la elección de César Litardo, de César Solórzano, la suya como segundo vicepresidente, la integración del CAL, la reconfiguración de las comisiones legislativas, se presentó un acuerdo político que ustedes lo llamaron acuerdo de gobernabilidad. Así es. Entre Alianza País, el Movimiento Creo y las bancadas del BIN y del BADI, que aglutinan a legisladores independientes y aquellos de diversas organizaciones políticas. Así es. ¿Ha funcionado ese acuerdo? Le llamaron acuerdo de gobernabilidad. ¿Ha sido así en la práctica un acuerdo de gobernabilidad o solamente ese entendimiento sirvió para el primer propósito, que era la renovación de autoridades legislativas? Ha servido para darle un proceso de gobernabilidad a tal punto, Fabricio, que hemos aprobado leyes que han estado frenadas y truncas durante muchos años. Le acabo de mencionar el Código de la Democracia. Acabamos de tumbar el sistema de Hunt, que es un sistema perverso de adjudicación de escaños, que hace que un movimiento político, y usted lo vivió en el año 2013, en Azuay, por ejemplo, con el 53% de los votos, un solo movimiento político se lleva el 100% de asambleístas. Y en mi provincia, para no hablar más lejos, en Pichincha, nosotros con el 26% y Alianza País con el 46%, vale decir 2-1, ellos tuvieron 13 de 16 legisladores. Eso es desproporcionado. Logramos cambiar este sistema. Por lo tanto, ese acuerdo que usted hace mención sí ha logrado algunos temas. Por ejemplo, el que le estoy mencionando, reformas al Código Integral Penal. Sí, lo hemos logrado. El seguimiento o la ley de seguimiento de los capitales robados de aquellos que se llevaron el santo y la limosna. Por lo tanto, sí ha funcionado el acuerdo legislativo de gobernabilidad. Tanto es así que se ha gobernado. Ayer aprobamos algo que no se había logrado en muchos años, como es el tema de los desaparecidos. Sí hemos tenido algunos logros, por supuesto quedan tareas pendientes. Me preguntan acá y le traslado esta inquietud de un oyente. ¿Creo votó por las reformas al Código de Democracia pensando en las elecciones del 2021? No, creo ha venido abogando de volar ese sistema de adjudicación de escaños desde aún antes de estar registrados como movimiento político. Yo fui a Montecristi, estimado Fabricio, como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, a decirles a los que estaban haciendo la Constitución, incluido el señor Viciano,
que ayudó a hacer la de Nicaragua, la de Bolivia, la de Venezuela. No sé si Cuba tenga constitución y funcione. Y les dije que era un error el haber permitido que el expresidente Correa resucite el sistema de Hunt, que estaba declarado inconstitucional por el Tribunal de Garantías Constitucionales, así llamado aquel entonces. Por tanto, nosotros lo hemos hecho porque pensamos en que es un sistema injusto. Es más, propusimos, y yo particularmente lo hice, el sistema que yo lo denomino de proporcionalidad directa. Si usted como dirigente de un movimiento político tiene el 30% de votos, debe tener el 30% de asambleístas, sí señor. Y si tiene el 10%, solamente el 10% de representación en consejos municipales y en la asamblea. Eso es proporcionalidad. Ese acuerdo legislativo que se llamó acuerdo de gobernabilidad, ¿sigue vigente? Pero claro, pues. Pero claro. ¿Es sólido o es endeble? Pero ¿por qué ese negativismo, Fabricio? No, es una pregunta. Pero por Dios, sigue tanto funcionando. Le planteo si es sólido o es endeble. Pero es sólido. No le estoy diciendo que es endeble. Yo tengo una opinión sobre el funcionamiento de ese acuerdo. Yo le he trasladado. Pero yo le pregunto a usted, si usted considera que ese acuerdo legislativo se mantiene sólido o está enfrentando tropiezos en el camino. La respuesta es sólido. ¿Y por qué se negó la ley de crecimiento económico si el acuerdo es sólido? Falta un voto. Pero se negó. Bueno, pero faltó un voto, por Dios, eso es democracia. Verá, le voy a explicar lo que tiene una moneda. La moneda tiene dos caras. La una moneda, aquella que funcionó durante el régimen de Rafael Correa, que era que se aprobaban las leyes de un solo toque, casi sin debate, que se hacían nombramientos a las comisiones legislativas sin problema. No en 2 minutos, Fabricio, en 1 minuto se nombraban comisiones. Porque claro, un movimiento tenía 100 legisladores de 137. Esa es la una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es la que estamos viviendo, donde ningún movimiento político, y esto es importante, Fabricio, ningún movimiento político tiene los votos necesarios para por sí solo nombrar autoridades y aprobar leyes. Entonces es necesario, y esto es democrático, parlamentar, hablar con los del frente. Yo prefiero la segunda cara de la moneda. ¿Que tiene algunas complicaciones? Claro que sí. Que algunas comisiones eventualmente no tienen el funcionamiento como relojcito, porque hay partícipes en la presidencia y vicepresidencia de esas comisiones de varios movimientos políticos. Es que eso es democracia. Eso es democracia. Por tanto, sí funciona el acuerdo, sí funciona la democracia de mejor manera cuando hay varios movimientos políticos que deben participar en procesos fiscalizatorios, en procesos de hacer leyes. Ahora que algún proyecto no se aprobó, esta vez por un voto, y no es importante el número de votos, sino que no se aprobó algo, bueno, es parte de la democracia. Pues. Oiga, democracia es que una comisión no haya funcionado 5 meses y otras 7 meses. Democracia es que 13 comisiones hayan tenido 13 presidentes de un mismo movimiento y 13... Pero 2 comisiones no funcionaron. Escúcheme un momento. Y 13 vicepresidentes del mismo movimiento. Eso no es democracia. Esto sí es democracia, que tiene, le acabo de decir, algunos problemas. Pero en la democracia tenemos que conversar. Por eso se llama parlamentos, porque hay que parlamentar. Antes no se parlamentaba, señor. Nos aprobaron la ley de comunicación sin debate, y a usted le consta. Sin debate se aprobó la ley de comunicación. Eso no es democracia. Sí es democracia que alguna comisión tenga problemas. Por supuesto, así es la democracia, por Dios. Usted debe haber vivido épocas dictatoriales. En dictaduras no había problemas, el dictador emitía una ley. No, pues yo era muy niño en aquel tiempo. Yo también como usted, pero es evidente que en democracia la gente no se queja porque se aprueban las leyes sin problemas. Señor, en democracia se aprueban las leyes con discusión, con problemas, con dificultades, pero se termina aprobando con la participación de todos. Eso es democracia. Yo prefiero esta segunda cara de la moneda que la anterior. ¿Cómo se proyecta 2020? ¿Cómo lo proyectan ustedes en la Asamblea Nacional? Yo espero que aboquemos el tema de la ley, de la reforma al Código del Trabajo. Es un código que data de 1938, son 81 años de vigencia. Si el gobierno no envía proyecto, ¿la Asamblea debería ser el suyo? Debería, esa es mi opinión. Pero ¿qué dice el presidente de la Asamblea? ¿Qué dicen los miembros del presidente de la Asamblea? Pero usted es parte del CAL. ¿Qué dice en el CAL sobre este tema? Pero es que no nace la iniciativa del CAL. Yo no soy parte del CAL, pues. Pero mi estimado... Usted es autoridad de la Asamblea, por eso le pregunto. Carambas. Estimado Fabricio, usted conoce perfectamente que el CAL no propone leyes, por Dios. No, yo sé, pero le pregunto, las autoridades más o menos deben tener una idea de la agenda y de las prioridades. Pero déjeme contestar y veré que le digo lo que pensamos. A ver. No es el CAL el que promueve una ley, son los bloques legislativos de los legisladores. Y usted tiene aquí al frente suyo a un legislador que está proponiendo el abocar un código, una reforma al Código Laboral. Pero usted me dice, el CAL.
No, no, no. No, es yo le he así, dicho que usted no es parte así. del CAL y usted es autoridad, por eso le hago la pregunta. Pues. Pero es que la pregunta no le respondo como autoridad del CAL, le respondo como legislador. Bueno, que sí he pero es tenido... segundo vicepresidente, arquitecto Donoso. Bueno, pero sí he tenido yo la iniciativa de tratar el Código Laboral. Es más, le acabo de decir, hemos hablado 5 minutos del Código Laboral, que es iniciativa mía el tratar la reforma para que se pueda trabajar por horas. De modo que cuando usted me pregunta qué hacer en el 2020, le estoy contestando que debemos abocar el tema del Código Laboral. Sea que envíe el gobierno, que ha ofrecido hacerlo, o sea que no, pero tenemos que hacerlo. Le estoy contestando que eso tenemos que hacer. Y usted me dice, pero ¿qué hacen los del CAL? No, pues los del CAL No, yo no le tienen que dije ver qué en hacen los esto. del CAL. Estoy diciendo que usted es autoridad legislativa y es parte del CAL. A ver, me habla de la reforma laboral. ¿Qué más quedaría para el próximo año pendiente? ¿Cuándo van a votar el Código de la Salud, por ejemplo? El Código de la Salud no tiene todavía los votos necesarios. Hay que establecer un mejor ambiente y mejores acuerdos parlamentar, por eso se llama parlamento, para eventualmente poder votar el próximo año el Código Orgánico de la Salud. Pero no tienen todavía fecha para eso. No. ¿Porque no hay votos? ¿O no hay acuerdo sobre la forma de votación del Código? Yo creo de que Salud? debe votarse por tramos y estamos O sea, no en conversando. paquete. Yo creo que debemos votar por tramos y estamos conversando a ver cómo hacemos la división en la forma de votar. Ya, ahí tenemos entonces expectativa por la votación del COS. Sí. Tendríamos la reforma laboral. En el ámbito económico, es muy probable que el Ejecutivo insista en enviar una reforma al Código Monetario sobre el Banco Central. ¿Tienen conocimiento ustedes sobre esto, esta posible intención? Tomando en cuenta que ese tema fue negado en la Ley de Crecimiento Económico. Sí, no tengo conocimiento si el gobierno envía esto. Si lo envía, pues hay que hacerlo. Usted sabe que las iniciativas con respecto a temas económicos corresponden exclusivamente al Ejecutivo. Y como yo sí respeto la división de poderes, tenemos que esperar que ellos lo envíen. Y con esto cierro, ¿cómo va a incidir, según la visión de Patricio Donoso, la cercanía de las elecciones 2021 a las decisiones que en 2020 adopte la Asamblea Nacional? No deberían incidir por una razón. En el Ecuador tenemos elecciones saltando cada año. En otras palabras, un año es electoral, el siguiente es preelectoral, el siguiente es electoral, el siguiente es preelectoral. Esa es la verdad. Y así funciona. Por tanto, no es argumento de que haya un año preelectoral o electoral. Es más, el 2020 es preelectoral, porque las elecciones son en el 2021. Por tanto, si es un año preelectoral, es menos complicado desde el punto de vista electoral que con los años electorales. Este año, el 2019, fue electoral. Se eligieron alcaldes y prefectos. El año 2021 será electoral, porque se elegirá presidente y nueva legislatura. Por tanto, el año 2020, que es el que usted me está preguntando, es solamente preelectoral. Por lo tanto, no es un óbice para seguir legislando como debe hacerse el hecho de estar en un año preelectoral. Correcto. Asambleísta, gracias. Ha venido medio mal genio hoy a la entrevista. No, lo que pasa es que le estoy contestando los temas. Pero Usted me dice, usted me dice que el CAL es el que tiene que resolver, ahí está equivocado. No, yo no usted. le dije eso, usted me entendió mal. Bueno. Pero igual le deseo, porque Patricio Donoso siempre ha sido un hombre muy cordial, le deseo una feliz Navidad y un buen año 2020. Gracias por el tiempo. A Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, 7 de la mañana con 38 minutos en la primera hora.